Hola, gente de mente. El día de hoy nos sumergiremos en un mundo donde la medicina y el feminismo se entrelazan para crear un impacto transformador. Aquí hemos reunido a un grupo de personas que no solo están dedicadas al cuidado de la salud, sino que también abrazan la lucha por la igualdad de género y la justicia social. Quiero expresar también que todo lo que aquí platiquemos se va a decir o se ha dicho con el máximo respeto y empatía con las luchas que libra cada uno de nosotros como individuos en nuestra sociedad. Doctoras, bienvenidas. Este es su espacio y me gustaría, por favor, que se presenten cada una de ustedes para que el público que nos esté escuchando las conozca. Laura, si gustas empezar. Luego seguimos con Wendy y María José y Astrid. Gracias. Hola, Kitsia, gracias por la invitación. Qué bueno que tienes este foro abierto y sin ningún tipo de sesgo o discriminación, incluiste a todas las que estuvimos interesadas en participar, porque es un tema bien relevante y que pareciera que en nuestro medio todavía hay mucha falta de información al respecto. Yo soy Laura Salazar, soy pediatra. Vivo ahorita en San Miguel de Allende, soy madre autónoma y tengo una hija de 8 años. Bienvenida. Wendy. Hola, pues igual, muchísimas gracias por invitarnos. Yo me llamo Wendy Aguilera, soy médico general, vivo en Yucatán, yo nací en Tabasco, pero yo vivo en Mérida, Yucatán, y pues muchísimas gracias. Gracias, Wendy. Chicas. Hola, Kitia. Yo soy Majo, soy médica general y resido en la Ciudad de México. Pues para mí es muy importante la lucha feminista y soy cofundadora de una colectiva que son las Médicas Verde Violeta y pues nuestra lucha básicamente se trata en cerrar las brechas que existen en la salud y en la medicina. Entonces, pues agradezco mucho la invitación y pues a ver qué sacamos de esto. Gracias. Hola, buenas tardes. Gusto en conocerlas a todas. Soy Astrid Martínez, soy médica, especialista en genética médica. Vivo en la Ciudad de México y también soy mamá de 3 hijos, 12 a 7 años. Y también comparto con ustedes esta parte de interés en la ciencia, pero también en la parte social que implica la medicina, ¿no? Donde buscamos esta equidad y que el feminismo se va reflejado tanto en la salud de los pacientes como en las condiciones de trabajo para el personal de salud, sobre todo femenino. Claro, pues muchísimas gracias a las cuatro por estar aquí presentes y creo que las cuatro van a decir cosas que no solamente representan opiniones personales, sino que van más allá de una expresión de un colectivo que finalmente somos como una parte de la población que históricamente ha sido vulnerable y ha sido vulnerada, pero que poco a poco se van viendo transformaciones, pocas a lo mejor, pero hemos conseguido logros. Y en este contexto quisiera comenzar aclarando un punto, yo creo, medular en esta plática, que es para ustedes el feminismo, porque entendemos que el feminismo a través del tiempo ha tocado varias posturas y ha tenido varias agendas y obedece a varios contextos sociales. En este momento, el feminismo que nosotros pudiésemos practicar no es el mismo que se practicaba en tiempos de Simone de Beauvoir, por ejemplo. Las agendas van cambiando conforme los logros sociales se van enriqueciendo. Sin embargo, nosotros reconocemos que es una lucha necesaria y si no hubiera este tipo de carencias o este tipo de vulnerabilidades, probablemente esta lucha ya se hubiera dejado desde hace mucho. Entonces quisiera empezar abriendo el tema con que la definición que cada una de ustedes entiende por feminismo. No sé quién quiere empezar. ¿Tenemos el mismo orden o tomo la Como palabra? ustedes quieran. Wendy. Ok, perfecto. Bueno, para mí, y ya que estamos hablando de perspectivas personales, pues el feminismo, pues general va de la lucha social, de la equidad de género, ¿no? O sea, no buscamos
ser superiores, sino buscamos pues los mismos derechos, tanto como para hombres como para mujeres. Eso es el feminismo en general, ¿no? O sea, es esta lucha política. Nosotros, me parece que en esta plática estamos enfocados un poquito más como, pues al área médica tal vez, pero en general ese es mi concepto de feminismo. Gracias, Wendy. Astrid, María José, ¿algo que agregar ahí? Pues para mí el feminismo, de hecho, me parece que es un movimiento, no es una lucha como tal, y no solo es social, es político, es económico, es también a nivel del hogar. Eh, Bien decían que lo personal es político, ¿no? Entonces es lo que nos toca en cada área de nuestras vidas. Y a mí me parece que el principal objetivo del feminismo es erradicar las formas de violencia y de discriminación que existen contra las mujeres. O sea, la equidad es como el fin, pero se centra más en eliminar todas estas formas que nos dañan diariamente, o sea, los techos de cristal y todos estos obstáculos que tenemos para alcanzar nuestros derechos plenos, porque ni siquiera me parece que tienen que ser los mismos que tienen los hombres, me parece que tiene que haber una agenda para las mujeres porque pues definitivamente no me parece que seamos iguales en ningún aspecto. Eso, creo que, a ver, aquí ha saltado como un tema muy interesante, equidad. Mucho se ha hablado de la búsqueda de equidad entre hombres y mujeres y ciertamente yo coincido en que no somos iguales y por lo tanto no deberíamos de considerar que cada quien debiera de hacer, porque es en el hacer, ¿no? Las mismas cosas. Sin embargo, sí debiéramos tener derechos como seres humanos, para empezar, que somos, ¿no? Es una igualdad de derechos Son humanos básicos, ¿no? Derechos básicos. básicos, exacto. Pero aparte, eh, ubicar que como género, como femeninas, pues también tenemos algunas vulnerabilidades históricas. Por ejemplo, la maternidad. O sea, si nos ponemos en el contexto histórico, una de las cosas que nos hacen diferentes al hombre definitivamente es el tener un útero generador de bebés, ¿no? Y que también, de alguna manera, esto se ha utilizado como mecanismo de control a la mujer y el tener una cierta autonomía acerca de las decisiones de tu cuerpo ya es parte de la agenda que hoy se contempla cuando antes no estaba visibilizada esa agenda, por ejemplo. El hecho de que tú puedas decidir si ser mamá o no, el hecho de que tú puedas decidir si alguien te violó, tener el hijo o no, o sea, son cosas que hoy importan porque hoy están determinando el desarrollo personal del individuo que hoy es la mujer. ¿Qué opinan de eso? Bueno, creo que la agenda va más allá de nuestros úteros, o sea, es toda una educación que nos dan de servicios hacia los hombres, o sea, empieza desde la imposición de la heterosexualidad obligatoria, que es nunca preguntarnos realmente cómo son nuestros vínculos con otras mujeres, incluyendo las mujeres de nuestra casa, o sea, nuestra madre, nuestras tías, nuestras abuelas, nuestras compañeras en el colegio, hasta el control que ejerce el amor romántico sobre nosotras, que es lo mismo, ¿no? Esta búsqueda de amor a toda costa, estamos solas, no somos suficientes, necesitas una media naranja, hasta pues el hecho de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra salud, porque ya no solo es el tema del aborto en cuanto a salud, es toda la ciencia está centrada en hombres y está estudiada en hombres, y ellos infieren que somos vatos con hormonas. Entonces, pues desde ahí hay un sesgo y nosotros no lo sabemos. Entonces, creo que hay como muchos mecanismos de control para que nosotros no podamos de alguna manera ejercer plenamente toda nuestra autonomía. Entonces, creo que eso es también algo que a mí me gustaría aclarar, ¿no? Más allá del aborto y de los métodos antifecundativos y demás. Hay todo un sistema de control para las mujeres. Sí, Incluso la parte de cuidados, ¿no? Siempre recae en nosotras. Nosotros somos desde las maestras,
las enfermeras, las cuidadoras de los viejitos de la familia, las cuidadoras de los hijos, y eso también nos va limitando y nos va controlando. La cuidadora de tu marido. De tu marido, claro, porque si yo me Mi enfermo, mamá. quién sabe si me cuiden, ¿no? Si yo me voy presa, quién sabe si me vayan a visitar a la cárcel. Pero a los hombres, a los viejitos y a los niños, siempre las que cuidan son mujeres, ¿no? En guerra, igual. Los hombres se van a las trincheras, las mujeres de cuidadoras. O sea, siempre la función de cuidado recae en nosotras. Y asimismo los trabajos, ¿no? La parte laboral también recae en nosotros de esa forma. Pero cuando tenemos hijos, ¿quién nos ayuda a los cuidados de ellos? A ver, si Ahí nos quieren, vamos entonces nos dividiendo. vamos un poquito como más para atrás, porque esto, para quien no tenga contexto de qué sé, por qué o cuál es el motivo de la conmemoración, porque, bueno, vamos a decir de antemano, no es ninguna celebración para aquel que todavía esté pensando que vamos a festejar, celebrar y hacer fiesta el Día de la Mujer. No es así, no va por ahí, pero vamos a dar un poquito de contexto acerca, y justo toca el tema de Astrid, de eso, o sea, históricamente las mujeres en la sociedad teníamos un papel de cuidadoras, ¿no? Era la cuidadora de la familia, la cuidadora del marido, y esto estamos hablando de hace cientos de miles de años, ¿no? ¿Cuándo es que empieza a cambiar? O sea, se ¿Perdón? nos ha siempre engañado con que solo había mujeres recolectoras y los hombres cazaban. Eso no es cierto, A ¿no? ver, Sí hay registros. vamos a hablar un poquito del quien quiera, vamos a recapitular desde allá y vamos entendiendo cómo es que a partir de la incorporación, bueno, uno, para empezar, la lucha de poderes, porque aquí tenemos que ver que esto es más allá de una guerra de sexos, o sea, el poder antes estaba ejercido de acuerdo a las características físicas, por ejemplo, del humano quien dominaba. Hoy las características físicas han quedado a un lado porque se potencia y se prioriza más la capacidad intelectual, la capacidad productiva. O sea, hay otra serie de características que eh, si quisiéramos decirlo así, por darwinismo, por selección natural, ya somos como más aptos para la vida. Pero a ver, ¿cómo está todo esto? Quien quiera irnos llevando con la historia desde esto que dice Astrid, bien. Mm, Kitsia, ahí nada más, no sé, antes de empezar a profundizar un poquito en la historia, yo sí quisiera dar como una connotación de, ya comentaron ustedes, que es el feminismo que ha estado cambiando a lo largo de la historia, lo cual es súper importante, ha sido desde una postura académica, desde una postura liberal, desde una postura a veces elitista, porque también es un movimiento y una ideología que no es perfecta, que se va a seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque que eso tiene que cambiar al final hasta que no consigamos el principio básico o el propósito que es tener la equidad, tener que ya no haya discriminación, pues esta lucha sigue y seguirá y le tocará a nuestras hijas, nietas y al resto de la gente. Pero antes de entrar en este asunto de la historia, yo sí creo que sería importante comentar, ya dijimos qué es el feminismo, pero no hemos dicho qué cosa no es, ¿no? El feminismo no es mujeres con el cabello pintado y pañuelos morados y verdes pintando paredes. El feminismo no es mujeres con los pechos fuera gritando como locas histéricas, que siempre les encanta esa palabra, ¿no? A los varones para decirnos. Eso no es el feminismo, esa es una parte de lo cansadas que estamos, de que no se escuchan nuestras voces. O sea, es una representación de algo mucho más profundo. Si ustedes están pensando, eh, sé que te escucha mucho más la gente del área de la salud, que el feminismo son un grupito de viejas locas sonando tambores y cantando canciones diciendo el violador eres tú. Eso no solo es el feminismo, eso ya llegó a esto porque estamos cansadas de no tener poder, de no tener dinero, de no tener tiempo libre, de no tener autoridad en nuestros cuerpos, de no tener nada. Entonces, mucha gente dice, es que ¿por qué pintan los monumentos? Y es que ¿por qué protestan?
porque le asesinaron una hija y ya puso denuncias y ya fue con el juez y ya habló con los periodistas y nadie la peló y nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, esta expresión feminista con los monumentos es fruto de un hartazgo, ¿no? Es fruto de no conseguir lo que cualquier hombre conseguiría por las vías legales y normales que fuera escuchado. Nosotros no lo tenemos, nosotros estamos en esta constante lucha. Entonces, eso es solo una representación, pero eso no es, sería muy reduccionista decir que eso es el feminismo, ¿no? Sí, totalmente. Ujú. De hecho, ahorita que lo mencionas, hay una autora nigeriana, no sé si la conozcan, que se llama, si no leo mal, Chimamanda Ngozi Adichie, que empieza su libro, que es un libro muy cortito, súper recomendado para quienes lo pudieran tener a la mano. Empieza en uno de los capítulos diciendo que a ella llegan y le dicen, es que tus libros son feministas, y ella como, no, o sea, si lo que estás escribiendo es muy feminista, y ella se defendía o se quería librar como de eso diciendo no, porque en África pues ser feminista era o tenía una connotación muy negativa, ¿no? Y termina un fragmentito del último capítulo, decía, por supuesto, que gran parte de todo esto era irónico, pero lo que demuestra es que la palabra feminista está sobrecargada de connotaciones negativas. Odias a los hombres, odias los sujetadores, odias la cultura africana, crees que las mujeres deberían andar siempre mandando, no llevas maquillaje, no te depilas, siempre estás enfadada, no tienes sentido del humor y no usas desodorante. O sea, hay gente que en cuanto dices es que eres feminista, es esto que ella resume en eso. Y tienes razón, Laura, o sea, eso no es feminismo. Eso es algo que mal percibe la gente que no quiere darse cuenta de cuál es el sentido simbólico e histórico de esta lucha que no es de ahorita. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a un poquito de historia, ¿no? ¿Quién se la viene? Yo, antes de la historia, yo solo quiero, pues, destacar o mencionar que no es que no sea feminismo, o sea, simplemente no define el feminismo, o sea, no es lo único, digo, está dentro de, definitivamente, el hecho de rayar monumentos, no depilarse, pintarse el cabello, todo esto, ir con los pechos de fuera. Yo ayer veía una mujer con sus pechos de fuera en la marcha, y yo puedo entender cómo llegó a ese punto, o sea, yo puedo entender por qué está haciendo eso, ¿no? Entonces, no es que eso no sea feminismo, sino que es parte de, pero no es la única representación, porque así como hay mujeres que pues, no sé, no se pintan el cabello, se depilan, usan ropa tapándose, y también pueden ser feministas, ¿no? Entonces, no es solo no es eso, sino que engloba mucho más que eso, va más allá de eso, y pues obviamente el amarillismo quiere pues hacernos creer que solo es eso, ¿no? Solo quería remarcar Fíjate, eso. perdón, ahí fue bien curioso. Cuando empezamos a analizar todo esto, tengo un par de libros aquí de feminismo, pero decidí meterme a Google para poner, porque había por ahí un tema pendiente que decía que se consigue con las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? No tienes idea de lo sorprendida que quedé cuando pones algo así, lo googleas y te dice, ¿qué consigue? Heridas, ¿qué consigue? Muertas, ¿qué consigue? Gas pimienta, ¿qué consigue? Presas. Dices, no, o sea, no es eso, o sea, como lo que dice Wendy respecto a cómo el periodismo también está dentro del sistema patriarcal, súper enfocado en el aspecto negativo o que pudiera llamarse negativo, y eso es lo que quieren representar y eso es lo que dicen a la gente, ¿no? Eso es lo que leen la mayoría de las personas. Entonces, es lógico pensar que desde ese punto la gente opine solamente lo que ve en la punta del iceberg, ¿no? Sin decir como dice Wendy, porque aparte no les interesa, ¿sabes? Yo ya dejé antes, era muy peleonera, por decirlo así,
y me decían, no, es que tú, que feminista, que eres a los hombres, y yo, no, es que tú estás mal, mira, no se trata de esto, todos deberíamos ser feministas. Ya no lo hago, ¿sabes? Porque intentar convencer a alguien que no tiene ni siquiera la apertura de decir, vamos a ver qué tienes que decir, Laura, al respecto, ¿no? O me voy a poner a leer, no le creo, me voy a poner a leer a ver de verdad de dónde viene la historia, cómo llegamos a esto, cómo estamos en el país, etcétera. Pero si ni siquiera tienen esa actitud de querer aprender, pues es totalmente inútil. Es como un residente que te dice, no, no sé, no, no sé, y no lo sacas del no sé, ¿no? Y es no sé y no me importa. Entonces, eso también pues es muy problemático. Ya no peleo, ya no intento convencer a nadie. Al que le interese, bueno, pero parte de esto, de que hagas tú, por ejemplo, este podcast que es educativo y al que le entre la espinita, que ojalá sean muchos los que te escuchen y digan, a ver, bueno, vamos a ver qué onda, les entre al menos el gusanito de la duda de decir, ah, mira, pues no están tan locas, o sea, lo que dicen tiene un contexto importante. Mira, hay estudios sociales donde han demostrado que aquel que tiene ya una ideología, porque esto también es una cuestión muy ideologizada, ¿no? Han demostrado que quien piensa de determinada manera difícilmente va a cambiar de opinión. Entonces, de entrada, creo que la idea o nunca va a ser hacer cambiar por la fuerza de opinión a nadie. Sin embargo, sí creo que una cosa es repetir como perico un discurso y otra cosa es decir, bueno, voy a ver qué tienes que decir. Y en el momento que te escucho y que veo, ok, bueno, a lo mejor esto que decía Wendy, no, que no es que odiemos a los hombres, es parte de, pero probablemente no es el odio a los hombres. Yo igual y ni siquiera odio a los hombres, odio que la gente me violente, odio que la gente me trate mal, odio que la gente quiera someterme por una cuestión de poder físico o poder en cualquiera de los grados que pudiera tener esa persona poder sobre mí. Eso es lo que odio. O sea, no odio un sexo, odio esta opresión que se trata de ejercer sobre mí. Astrid. Y sí es cierto que no es una lucha contra los hombres, ¿no? Pero los opresores, al final, estadísticamente, son ellos. El grupo oprimido somos nosotras. Entonces, es un movimiento en el que los hombres deben entenderlo, pero no inmiscuirse, ¿no? De forma directa, de forma que quieran decirnos incluso cómo hacerlo, ¿no? O sea, ellos pueden verse también afectados, ¿no? En este sistema patriarcal que también los atraviesa de muchas maneras, pero no es su lucha, la lucha es de las mujeres. Y yo creo que ahí es muy claro que no estamos en contra de ellos, pero sí deben de identificarse como en general el grupo que es general, o sea, no hablo de todos los hombres matan, todos los hombres violan, pero como género es el opresor. Claro, ¿no? Y está, por ejemplo, en relación a lo que tú dices, a ver, hombre, no te sientes agredido. Al final, si tú no violentas, si tú no matas, si tú no violas, si tú no agredes, pues estate tranquilo, ¿no? O sea, el problema no es con eso, el problema es sistemático. Vamos, el feminismo está dentro de una cierta clase de ideologías que es el progresismo, ¿no? Y dentro del progresismo, uno de los contras es la división de las estructuras sociales, porque al final, dentro del mismo feminismo, dentro del mismo sexo, se perpetúan estas diferencias sociales y se ha platicado también entre el grupo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, esta división entre las que son ricas herederas poderosas contra las mujeres que les ha costado trabajo salir adelante, las que hemos luchado por estar donde estamos, donde nos ha costado estudiar y ganarnos un lugar donde estamos, inclusive dentro del mismo sexo, hemos sido violentadas. Y Sí, a eso, ajá, sí. lo que tú hablas es la división del feminismo, ¿no? Lo que ahora se conoce como el feminismo blanco contra los otros feminismos, que son más, que vienen más desde abajo. ¿Nos podrías dar contexto de eso? Ajá. Pues es que yo creo que todo, regresamos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, los privilegios son importantes. Si tú, de aquí viene la gran división, por ejemplo, también con los hombres, o sea, los hombres no pueden ser feministas, no pueden ser feministas
porque ellos gozan de muchos privilegios, o sea, incluso el patriarcado, aunque los oprime, los mayores privilegios se los llevan ellos, ¿no? Entonces, en el momento en el que ellos quieren entrar al movimiento, pues no, porque no gozas de esos privilegios. Pero ¿qué pasa cuando entre las mismas mujeres existen diferencias? O sea, todas podemos ser feministas, pero no todas podemos ser feministas de la misma manera. Porque yo, que soy una doctora, que sí tuve educación, que tengo cierto nivel de ingresos y demás, a lo mejor voy a luchar por derrocar los techos de cristal, pero o una mujer que, por ejemplo, no tiene el mismo estrato social por hablar de algo, a lo mejor no va a luchar por un techo de cristal, va a luchar por tener un trabajo digno. Entonces ahí es cuando también como mujeres tenemos que cuestionarnos nuestros privilegios para entender cómo nos favorece también a nosotros el patriarcado, porque aunque seamos mujeres, también podemos sacar favores del sistema, ¿no? Del sistema opresor. Y dos, cómo las cosas que sí tenemos, podemos gestionarlas éticamente. De hecho, Dalia de la Cerda hace esta reinterpretación en su libro que se llama Desde los Zulos, que me encanta porque ese libro de verdad me voló la cabeza y me hizo cuestionarme mucho el feminismo blanco, el feminismo que había entendido de otras autoras. Y bueno, ya de ahí me fui como hilo de media, pero ahí lo importante es siempre cuestionarnos nuestros privilegios. Nosotras no, o sea, por ejemplo, es muy complicado que nosotras hablemos por las mujeres racializadas porque no pertenecemos a ese grupo. Es muy complicado que hablemos de las mujeres con discapacidad, bueno, por alguna ejemplo. diversidad Eh, funcional. es muy difícil que hablemos de pues todas estas eh, cuestiones que son diferentes, son todas estas cosas que nos van atravesando, todas estas diferencias, ¿no? Las intersecciones. Entonces, creo que desde ahí también tenemos que entender que pues no puede haber un feminismo y que al final tenemos que buscar que el feminismo sea este gran movimiento que de verdad nos saque provecho para todas, porque si nada más pensamos en el feminismo blanco, pues seguimos cayendo en este sesgo, porque solamente va a beneficiar a unas cuantas, no a Sí, sí, todas. sí, claro. Es que no es Entonces, homogéneo, ¿no? No es un movimiento homogéneo, como dices, o sea, está por sectores, incluso el capitalismo tiene mucho que ver, lo que hablaban de quién sostiene el sistema, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, no puede ser homogéneo y es por eso también que tenemos uno de los grandes retos del feminismo, es que se diluyen las acciones, o sea, se diluyen los esfuerzos que hay de cada sector porque no son suficientemente grandes para poder lograr un cambio. Entonces, aquí yo me quiero imaginar, imagínate, nosotros que estamos en el área de la salud, en el sector salud, si nos uniéramos, ¿cuántas doctoras somos en el grupo de Facebook, por ejemplo? Lograríamos Ujú. muchísimas cosas. El problema es este que comenta María José, ¿no? A lo mejor a mí me interesa luchar, ¿por qué? Pues porque le den una pensión digna a mi hija, para que yo no me parta la madre en 3 trabajos para poder sostener una calidad de vida para ella, ¿no? Y a lo mejor ella, si no tiene hijos y si le interesa otro tipo de tema, pues se va por allá y entonces las cosas se diluyen. Entonces sí es cierto que tenemos que ser perceptivas ante las necesidades de otras y apoyar los movimientos desde nuestra trinchera, pero sin que se diluya el esfuerzo de, no, pues yo no soy mujer indígena, ¿no? Yo por qué voy a luchar para allá, espérate, porque eres mujer y también te interesan esos derechos. A lo mejor no estás remetida ahí porque no perteneces al sector, pero sí puedes apoyar, ¿no? Los de cada una para lograr un bien común. Bueno, y tenemos otro problema. Yo creo que todos los hombres, sin querer queriendo o sin hacerlo O a veces sí conscientemente, queriendo. ajá, se dan cuenta de esto y mueven el sistema un poco todos al unísono. Es una debilidad. Y en cambio las mujeres, la verdad es que, o sea, eso es cierto, hay mujeres que siguen sosteniendo al patriarcado, o sea, y unas le tiramos 3 patas y ya le están construyendo dos, o sea, porque también es muy difícil y es muy doloroso romper con, o sea, ser feminista es doloroso, eso es algo que todo el mundo tiene que saber. O sea, que de repente un día leas un libro y te des cuenta que
todo lo que has pensado y que tú misma te has dicho, no, así es y no puede cambiar y estoy loca y Diálogo interno, ¿no? ajá, porque además tenemos esta voz interna que todo el mundo, que todo el tiempo nos Que así dice, lo sé como aprendiste, las ¿no? otras, ¿no? Es la voz del patriarcado. Ujú. Entonces de repente darte cuenta que esa voz sí tiene razón y que sí hay que hacer algo al respecto es súper doloroso. Y además requiere un chorro de ganas de seguir haciéndolo. Valor. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que los temas más complicados para mí de leer fue amor romántico. O sea, yo odié a Coral Herrera millones o sea, yo tiraba los libros, yo decía, no puede ser. Pero cada vez que, por ejemplo, rompía una relación, lo volví a leer y decía, es que sí tiene razón, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Así, pero es este ciclo, es como un ciclo de amor, odio, hasta que ya de repente agarras como más la onda y a lo mejor no lo vas a hacer perfecto, porque tampoco el feminismo habla de perfección, pero es como, ok, creo que ahora me estoy dando cuenta que esto no es lo ideal, ahora me estoy dando cuenta que puede haber otro camino. Y entonces ahí es cuando también te empiezas a abrir para los ojos para un chorro de violencias, porque esa es la parte que tienes que entender, las violencias. Entonces te vas a dar cuenta que la violencia no es solo hacia ti por ser mujer, sino hay mucha gente en el mundo que le atraviesan violencias. Entonces te vuelves un poco también bueno, yo me he vuelto más perceptiva de estas violencias, pero es durísimo, es rudo. O sea, que creo que aquí el punto principal, y como o lo retoma Laura, es que no se haga feminismo solamente, y por eso decía yo lo de los sexos, ¿no? Aquí hay un cierto conflicto en no tener conciencia de clase. Cuando tú no tienes conciencia de clase, estás repitiendo un discurso vacío y estás luchando tu propia lucha. Y el día que tú consigas lo que tú quieres, como, que se apruebe la ley Olimpia, ya, lo demás no me importa. Oye, espérate, es que todo es como, pues dices, María José, es sistemático, o sea, las violencias son sistemáticas. Y si eres discapacitada, y si eres adulto mayor, y si eres indígena, y si eres, bueno, entonces, ¿por qué evitar estos frentes? Y la lucha de una, como muchas veces lo hemos repetido, es la lucha de todas. Y a lo mejor aquellas que pueden criticar o pueden ofender o pueden agredir, también estamos de alguna manera luchando por sus propios derechos. O sea, amiga, estamos luchando porque tú mañana puedas salir a la calle sin que te vayan a violar. Estamos luchando para que el día que ojalá no le pase a nadie, pero si llega a pasar, te secuestran o te pierdes o te matan, no sé, pues alguien va a luchar por ti. Y esas voces no se pueden callar y esas voces no se pueden disminuir solo porque no es mi lucha. Entonces, esta Pero, clase de empatía se va adquiriendo a través, como dice María José, de ir abriendo los ojos hacia todos los frentes. pero fíjate cómo sí es bien interesante a nivel social cómo se mueve esto. Justo leyendo en lo de la historia, dice que ves cuando estuvo la guerra civil y que vino toda esta revolución de las personas de raza negra para que les concedieran el voto y tener mejores ingresos, sin discriminación. Bueno, le dieron primero el voto, el derecho de voto a ellos, a las personas de color negro, que a las mujeres. Entonces, ¿te das cuenta cómo llevamos este retraso histórico en poder sostener esa lucha y en poder tener objetivos claros, ¿no? Incluso esta misma charla, ¿de qué va a derivar? ¿Qué vamos a hacer nosotras como médicas, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? ¿Vamos a hacer un decálogo, vamos a llevar, no sé, una propuesta con alguna diputada o al gobierno o a la Secretaría de Salud, o se va a quedar igual diluido en nada y aunque creemos un poquito de conciencia, hay que afianzar también las fuerzas, ¿no? Dirigidas a algún objetivo común, general y bueno para todas. Yo desde hace ratito quiero dar una aportación, pero es que está muy buena las aportaciones de todas las demás, entonces estoy esperando. Digo, a mí me gusta dejar como que muchas cosas claras. Cuando uno se va metiendo como en este tema del feminismo, hay muchas palabritas que se van repitiendo. O sea, obviamente escuchamos feminismo, escuchamos patriarcado, escuchamos el amor romántico que
que tal vez, bueno, específicamente el amor romántico, tal vez te lo definen, lo crees que lo entiendes, pero en el momento que ya te queda claro, como que te vuela la cabeza, ¿no? Pero esa es otra y pues los diferentes tipos de violencias, ¿no? Entonces, ahorita me parece que ya empezamos a mencionar bastante el patriarcado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría partir de ahí, o sea, partir de la definición o lo que significa para estar como, digo, para simplemente para mencionarlo, para tener ese contexto y estar como en la misma sintonía, ¿no? Entonces, no sé qué les parezca, si les doy mi definición de Ah, pues patriarcado y Claro, ya pues cada quien vas. pues aporta, ¿no? Entonces, el patriarcado, el concepto que yo tengo de patriarcado es una autoridad del hombre, ¿no? O sea, este concepto de que el hombre es el que manda, el hombre es el que rige, que tiene todos los derechos y tiene este concepto como de superioridad hacia nosotras, ¿no? O bueno, nosotras mujeres, ¿no? Entonces, finalmente es este concepto de jefe de familia y el hombre pues es el que manda finalmente. Entonces, eh, digo, a partir de aquí tenemos muchos conceptos, pero, pero sí quería como empezar a definir eso porque yo creo que cuando hablamos de ciertos temas, siempre mencionamos, ¿no? Como que es que el patriarcado, es que el patriarcado, incluso en las marchas o las insignias de que hoy vamos a tirar el patriarcado y todo esto, pues tal vez mucha gente que no esté tan empapada del tema, como que diga, ¿qué es? ¿O a qué se refieren? ¿O por qué lo mencionan tanto? ¿Qué tan malo es? ¿Qué tanto daño nos ha hecho? Pues sí, mucho, ¿verdad? Pero sí quería partir de aquí. Te veo con ganas de decir algo, María José. Ven. Sí. Yo, bueno, yo tengo un ejemplo que lo aprendí mucho de qué es el patriarcado. Y no sé si conocen este concepto como del elefante, pues, en inglés se llama the big elephant in the room, ¿no? O sea, es como las cosas que están ahí presentes pero que estamos ignorando. Para mí el patriarcado es esa figura, o sea, es porque no es, o sea, es algo invisible, es algo que realmente nunca nadie te lo ha enseñado, no es un concepto como tal, no es algo que Ujú. alguien te haya definido nunca en la vida, sin embargo es algo que por algún motivo va permeando en cada una de las personas, por eso es un sistema. Y este sistema, pues lo que defiende o lo que intenta hacer pues es un sistema de opresión, no solo para las mujeres, sino para todo lo que es femenino, porque también el patriarcado toca algunas otras cosas, ¿no? Entonces, y bueno, lo que te dice es que todo lo que se ha relacionado con los varones o con lo masculino o con los hombres es como mucho mejor o es lo que debería de ser. De ahí viene como este sentido que nos dice de que el hombre es quien manda. O sea, es más allá de un mandato, o sea, es desde cómo te tienes que comportar, cómo debes de lucir, o sea, poder y control, ¿no? ajá. Sí, 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 pero sí, o sea, no es algo que además ejerzan los hombres como tal, o sea, es algo en lo que crecemos todos, o sea, por eso les digo que es como esta figura como como fantasmal, pero que está ahí presente y que todo, y es la voz que todos escuchamos. Yo por eso les decía que la voz, o sea, sí, o sea, es muy cañón. O sea, cómo nos van metiendo este sistema a base de repeticiones, a base de cómo nos cuentan los cuentos, a base de cómo te van diciendo quién es superior, a base de cómo te asignan los roles de género, a base de un chorro de cosas. O sea, todo el sistema, realmente todo lo que conocemos, hombres y mujeres, está basado en las reglas que no están escritas en ningún lado hasta donde yo sepa de cómo es el patriarcado. Bueno, y volvemos al punto que comentábamos hace ratito, ¿no? No es específicamente contra los hombres. O sea, es el hombre masculino no es exactamente esa figura que se quiera derrotar o que queramos acabar y odiarlos, sino el sistema, como lo comenta María José, o sea, Beneficia de- al hombre.
exacto, y la ideología, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, creo que fue Sofía Niño de Rivera, no sé, que no me cae tan bien la mujer, pero dijo una cosa que a mí me pareció bastante buena, y que después otra TikToker por ahí sacó algo similar, que decía que ella cuando su hija creciera no iba a dejarla vestirse de cortito, no iba a dejarla salir a deshoras de la noche, no iba a dejarla tener novio, no iba a dejarla y iba a dejar muchas cosas, ¿no? Y al final ella dice, no la voy a dejar porque no tengo que dejarla, sino porque ella puede hacer lo que quiera, ¿sí? O sea, ella se puede vestir como quiera, puede salir con quien quiera, puede, o sea, porque justo, ¿no? Es el sistema de creencias que luego te culpabilizan y te vuelven como, ah, bueno, es que si tú saliste y te emborrachaste y llevas minifalda, entonces tú provocaste que los demás fueran y te agredieran y, sí, entonces es esto, es dejar de culpabilizar a la mujer, en este caso, porque pues no es el hombre, es la mujer, de que sus acciones son las que incitan a ciertas conductas de las que después se le culpabiliza. Digo, este es un micropunto de todo el espectro que puede haber de la problemática, pero por decir algo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, el patriarcado es el sistema y que nosotros después lo hemos comentado como cuando, ¿quién no ha tenido, por ejemplo, una jefa de servicio o una, no sé, coordinadora que dice, bueno, es que yo pensé que iba a estar mejor porque iba a estar una mujer a cargo del grupo de residentes o de coordinadores o de no sé qué, y resultó peor porque es, no sé, a lo mejor insegura y por esa misma inseguridad te agrede, es más cerrada, te critica, ¿no? Sin embargo, no es la mujer, o sea, es el patriarcado ramificado en este tipo de figuras que aunque sea una mujer está promoviendo las mismas conductas. Y Es que ser entonces, mujer no te hace feminista. Eso es un ¿verdad? punto importante. ¿Perdón? Sí, Que un punto ser importante mujer no te hace feminista. no te hace feminista. Y No también sé. toma en cuenta que las mujeres en puestos de poder tenemos muchas más cosas que demostrar. ¿no? Entonces, Hay mujeres también muy misóginas, ¿eh? muy Y incluso violentas, agresivas. a nivel generacional, uno lo ha visto, ¿no? Afortunadamente vamos avanzando en ese contexto, pero obviamente tu abuela creció con unas creencias de misoginia muchísimo más arraigadas que lo que tenemos nosotras o lo que queremos enseñarle a nuestras hijas, ¿no? Y como dices tú, es el sistema, ¿no? El sistema que los beneficia Finalmente. y demás. Ujú. Fíjate que inherente a eso, hace poco tuve una conversación con un buen amigo y él me decía, abierto, hasta es un poco dentro del tema del feminismo y todo esto, y él me decía, Laura, pero es que también ustedes tienen interiormente que tomar su cachito de responsabilidad cuando se lían con una pareja violenta o agresiva, porque es cierto, y eso se los reconozco, que las mujeres están sanando mucho más que los hombres de cómo fuimos criados, cómo fuimos educados en este sistema, cómo ya ni siquiera nos damos cuenta de nuestros privilegios, porque así crecimos y esa era la normalidad. Pero el asunto de la responsabilidad de cada quien, me quedé pensando y dije, efectivamente sí tenemos un cachito de responsabilidad, pero ¿por qué? Porque allí crecimos, carajo. O sea, no fue que nos dieran la oportunidad de elegir, ¿sabes? Y entonces además acabas cargando con esta culpa de, güey, yo elegí al padre de mi hija, que es un desgraciado, que me violentó, que no da pensión, y es mi culpa. No, no tenemos que cargar con eso, ¿no? Eso forma parte del sistema. Y desgraciadamente, porque ellos no tienen esas culpas, ¿sabes? Es una diferencia súper notable porque tú te das cuenta y a ellos no les da culpa abandonar a los hijos, no les da culpa mandar a la chingada a un jefe en el trabajo, no les da culpa un montón de cosas. Entonces, ¿por qué se genera mi, ¿cómo se puede decir? El que yo me haya relacionado con un hombre violento, ¿desde dónde viene? Pues viene desde que eso fue con lo que crecí, ¿no? Donde si la comida no estaba servida, mi papá nomás llegaba a sentarse y a comérsela. Él no calentaba tortillas, él nos iba a servir solito, él no lavaba los trastes,
se enfadaba si no había servilletas o sal en la mesa, cosas de ese tipo, porque así creces y entonces vas pensando en esa vocecita interior, pero ya muy remetida en el subconsciente, que así son las cosas. Y entonces cuando te encuentras con una pareja que, claro, además ellos no se muestran inmediatamente como son, ¿no? O sea, no te dicen, ay, te voy a violentar y no te voy a dejar que te pongas la ropa y te voy a pedir la contraseña del celular. Por supuesto que no, nadie hace eso. Pero a la hora que empiezas a checar, a hacer clic con ciertas conductas que parece que no, pero te regresan un poquito a tu infancia y a la manera en la que la viviste, dices, claro, esto es lo normal, aquí es, ¿no? Y entonces yo de verdad aplaudo y qué bueno que ya también nosotros nos empezamos a autocuestionar qué me hizo relacionarme así y entonces empiezas a hacer toda una serie de procesos de sanación y de saber desde dónde viene esto y la próxima vez lo haces mejor, ¿no? Y a lo mejor si empiezas a notar esos focos rojos que hace 10 años no ibas a notar, ¿no? O que ni siquiera te los habías cuestionado que estuviesen mal. Fíjate, contando una anécdota rapidísimo, así muy personal. Tenía un vestido de mezclilla que me encantaba, ¿no? En mis treintas, cuando todavía me veía acá y demás. Y entonces tenía que salir al centro a comprar unas cosas. Mi pareja de eso entonces me dice, ay, oye, te ves muy bonita, pero es que sabes que ese vestido está muy cortito y si vas al centro, híjole, no quiero que te vayan a decir algo, te estás arriesgando, te vas a exponer. ¿Sabes qué pensé en ese momento? Ay, mira, qué lindo, me está cuidando, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi infancia mis figuras de autoridad, varones, me dijeron, oye, no, mira, no salgas así, tienes que cuidarte. Y eso se normalizó en mi interior. Entonces, obviamente ahora si alguien me dice, oye, no puedes salir así vestida, cámbiate, gracias, pero no, aquí no es, ¿no? Pero sí es un proceso, como dijo María José, y eso, mira, me retumba en la cabeza, bien doloroso. O sea, uno de verdad tiene que romper. Yo con mi hija, ahorita que soy madre, hijo, es un proceso de sanación y de intentar hacerlo mejor con ella, rudísimo, y que te quiebra muchas cosas, y que te pone a llorar y te tumba de Bueno, pero bruces. ahí yo creo que también vamos a ver como la otra perspectiva, ¿no? O sea, porque aquí es donde entra en juego el componente social. Tú tienes Claro, una hija y tú de todo corazón quisieras decirle a tu hija, si te quieres salir en calzones, salte en calzones. Pero la otra cosa es, ¿qué pasa si te sales en calzones a la calle? Sí. la O sea, realidad te no abruma. creo que, digo, vas a salir a la esquina, inmediatamente vas a despertar dos, tres reacciones que luego te van a decir, es tu culpa, ¿para qué te sales así? O sea, y a esto vamos en la importancia de que la sociedad empiece a modificar estas conductas, ¿no? O sea, ¿cuándo se ha escuchado que alguien le diga a un niño, por ejemplo, vas a salir? A ver, cuídate, no te emborraches y no te pases con tus compañeras, ¿no? O no, o sea, si andas muy No te caliente, pongas pues short. desahógate en la casa, pero no vayas a ir sí, Sí. o sea, y no es no, o sea, cuando alguien te diga no, hasta ahí párale, o sea, ¿cuándo se ha escuchado la otra parte de la ¿A ustedes, educación? a ustedes nunca les dijeron eso de que el hombre llega hasta donde la mujer le permite? Claro. Sí, Sí. 100%. Y, Pues, y justo ahorita quería mencionar, como que va saliendo varias cositas que me gustaría como mencionar, pero pues dejo que terminen de dar su contribución. Eh, Algo que me llama mucho la atención es esta parte donde mencionaron que no todas las mujeres son feministas y que hay muchas mujeres misóginas. Y eso es correcto, ¿no? O sea, es cierto, es una realidad, pero también la realidad es que esas mujeres definitivamente son víctimas de el patriarcado, ya que lo mencionamos, ¿no? O sea, finalmente crecieron con todas estas creencias. Em, por ejemplo, no sé, las que ahorita están mencionando como que esas mujeres locas que salen a rayar y que salen a no sé qué, no me representan. Finalmente tienen su pensamiento muy arraigado en este machismo interno, o sea,
este pensamiento con el que crecieron, o sea, así las educaron, ¿no? Así las educaron y no, tal vez no alcanzan a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí dicen que uno se vuelve feminista con su historia personal, ¿no? Hay muchas que tal vez no les importaba. Hay, por ejemplo, muchas mamás, ¿no? Que salen a las marchas, pues, porque tienen una hija desaparecida o víctima de un feminicidio o lo que sea, y dicen, a mí no me importaba, o sea, yo ni las pelaba, o sea, yo decía, viejas locas, ¿no? Pero en el momento que se desaparece la hija, por ejemplo, ¿quiénes son las primeritas que están ahí para hacer una marcha, para la búsqueda, para todo eso? Las mujeres feministas, ¿no? Entonces, por eso digo, a mí me suena mucho esa parte de que uno se vuelve feminista por su historia personal, ¿no? Otra parte que quiero destacar es la parte esta que estábamos mencionando de la ropa, ¿no? En cuanto a eso, uy, no, esa parte a mí me cala mucho, ¿no? Me cala mucho porque he tenido muchos pleitos con mi familia por ese tema. Y, y justo el 7 era jueves, el jueves, en mi trabajo me pidieron me fui con una blusa de tirantes gruesos y pues cierto escote. Y sí me dijeron de que, doctora, ¿se podrá poner la bata y taparse? Es que acá hay hombres y no le vayan a hacer algo. Y yo en el momento, pues, obviamente me quedé como choqueada, como que no, y dije, ok, o sea, como que dije, está bien, me pongo la bata. Y ya luego dije, espérate, no, o sea, dije, ya no estoy en eso. O sea, si me peleé con mi mamá por eso, pues no voy a dejar esto así, ¿no? Y sí les dije, me siento muy incómoda, no me gusta esto. eh, o sea, yo dije, mañana es 8 de marzo, o sea, y sí, entonces ya, o sea, no me quedé callada y yo dije, en vez de estarme pidiendo a mí que yo me cubra, pídele a tus hombres que me respeten, no porque soy Claro. mujer, no porque, o sea, Claro. simplemente porque soy un ser humano que merece respeto, ¿no? O sea, y no, pero es que me dijeron, es que el escote, ¿no? Y yo tenía mi cabello suelto y justo mi cabello me estaba cubriendo el escote. Yo ni siquiera me había dado cuenta del escote. En ese momento me destapé y me quedé así como que le dije, pues mira, aquí están. O sea, no puedo hacer nada, no me los puedo quitar. O sea, y hay mucho calor, y en Mérida hay mucho calor, ¿no? ¿Por qué tienes que ser Entonces, tan primitivo como para no controlarte si sí, ni que Claro. fueras un perro, ¿no? O sea, ah, ni que fueras un animal que tienes exacto. instinto que no puedes, o sea, ay, estás en celo. O sea, no, justamente, ¿no? En Entonces, pleno 2024. me imagino, o sea, ay, no, me dio tanto coraje, por eso digo que este es un tema que a mí personalmente me afecta mucho, pero sí, o sea, y nuevamente, si buscamos la raíz de este problema, pues venimos a la educación, o al menos yo personalmente, pues mi mamá, ¿no? Mi mamá diciéndome, y yo recuerdo de más pequeña, tápate, tápate, ay no, ¿cómo vas a salir con ese vestido? Y yo recuerdo igual que tenía mi expareja, que estamos hablando de hace 3 años, ¿no? Que me decía, no, no vas a salir con ese vestido, está muy corto, hasta que te cambies salimos. Y mi mamá decía, ¿ves? Te lo dije, mira, hasta que alguien está de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, si buscamos como el origen de todo esto, pues viene desde nuestra educación. Y yo no culpo a mi mamá, o sea, yo no culpo, totalmente no culpo a mi mamá. Mi mamá fue criada con una mentalidad machista, ¿no? O sea, esa es la educación que ella le dieron y ella cree como correcta y es la educación que me trato de transmitir a mí, pero pues yo no acepto, ¿no? Entonces igual, no sé, por ejemplo, yo recuerdo luego estaba con mi mamá y yo traía un short y me decía, iba a llegar algún, no sé, el señor que lleva el agua y me decía mi mamá, tócate las piernas, o sea, te está viendo las piernas y yo, pues estoy en mi casa, o sea, Tengo traigo un short de piernas. calor, ajá, o sea, ahí están que tienen y mi mamá dice, tócate las piernas. Entonces, todo esto finalmente, otra vez, nuevamente llegamos al patriarcado. O sea, esto nos han inculcado de que está mal, pero si un hombre anda en su casa sin camisa y le abre el del agua sin camisa, no hay ningún problema. O sea, nosotras sí nos tenemos que cubrir, ¿no? Sí, yo creo que ahí también hay otro problema, ¿no? Que es el pacto patriarcal. En vez de señalar al acosador o de señalar al que se está pasando ahí, pues hay un encubrimiento.
Entonces yo entiendo que mi mamá me diga que me tape las piernas, o sea, porque es más fácil protegerme a mí que cambiar el sistema. O sea, es más fácil que ella intente ponerme a salvo a mí y me diga tápate las piernas o no andes enseñando las chichis porque vas a andar ahí provocando hombres, a que pues empecemos a señalar acosadores y abusadores. Porque además también hay otra cosa, el abusador puede ser tu papá, ese señor que te crió con todo el Totalmente. amor del mundo y que a ti nunca te tocó un pelo, pues puede ser el agresor de otra persona. Y eso tampoco nos gusta escucharlo. Entonces también, pues creo que pues ahí también tenemos que tomar en cuenta que en realidad sí tenemos, no importa quién sea, tenemos que señalar a los vatos que se pasan de lanza. Sí, aunque sean tus amigos. O sea, ¿cuántas veces no te das cuenta de que "Ay, esto se está pasando? O bueno, pues a mí no me hace nada, pero cómo se comportan? Y yo creo que el problema principal viene en la normalización de todas las conductas, pero una vez que se dejan de normalizar, como dicen ustedes, luego las empezamos a detectar. No sé en qué momento de su vida ustedes cambiaron el chip, porque evidentemente no nacimos así. Y evidentemente nos criaron en un sistema, yo crecí y me eduqué en una escuela católica, entonces ya sabrán ustedes, ¿no? Era de arrodillarse y besarle la mano al padre y de ver cómo de repente los mismos padrecitos se pasaban de lanza con las compañeras. Entonces vas entendiendo y vas experimentando y vas pasando por cosas que te hacen cambiar de una manera radical tu manera de entender cómo es que la sociedad es permisiva y cómo es que se perpetúan estas conductas. Para que duela, Ah, Kitzia. Eh, Echarle hay sal a una, las heridas. hay una frase que dice que un papá machista me hizo feminista y en este caso no fue mi papá, pero fue una pareja. O sea, después de haber vivido el machismo pleno ejercido por un norteño, yo siendo una mujer chilanga liberada, creo que ahí me di cuenta que algo estaba muy mal, sobre todo cuando empecé a notar un chorro de actitudes que además no había visto en mi casa, porque pues yo venía de otra educación, pero no podía salir de ahí, porque pues estaba muy enamorada y muy clavada y ya había aceptado todas estas reglas de mujer abnegada. Y me- Manipulada. sí, pues No sí. enamorada, manipulada. Sí, 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 pero pues es lo que también llamamos como enamorada, ¿no? O sea, porque el amor así se define, ¿no? O sea, es lo que te enseñan. Entonces ya, pues una vez que logré salirme de ahí, eh, unas de mis amigas ya estaban empezando en el feminismo y pues me vieron tan triste y tan desesperada que me regalaron mi primer libro de feminismo, el libro de Nuria Varela, el de Feminismo para Principiantes. Y yo dije, bueno, no tengo nada que hacer, voy a leer a Nuria y ese día ya cambió la vida y me cambió toda la percepción. Y digo, todavía se batalla, pero creo que el camino lo tengo más clarito. Wendy. Eh, bueno, mi historia es similar, ¿no? O sea, yo desde, pues desde la adolescencia siempre supe que estaba de acuerdo con el movimiento feminista. Tal vez no públicamente, bueno, no, sí, públicamente sí, pero no tanto, tal vez. Eh, pero no había llegado como que nada que me hiciera como entenderlo o ya adentrarme más, ¿no? Entonces, incluso durante la carrera, pues solo era de que, pues sí, o sea, pero no completamente. Hasta que, lo mismo que Majo, igual, una pareja, yo crecí y aquí pasamos a el tema de amor romántico. Yo crecí con esta idea de juntos para siempre, de una sola pareja hasta que hasta ya viejitos. Eh, entonces, y bueno, y también esta parte y a mí me pesa mucho escucharlo. Justamente estaba escuchándolo en una amiga que le dieron anillo, que la abuelita dijo de que ya se van a casar y pues ya tienes que entender, mijita, que hay que aguantar todo lo que ya, como ya te vas a casar, ya no es tu novio nada más, ¿no? O sea, ahora hay que aguantar todo, ¿no? Entonces yo también me quedé con esa idea de que, pues,
hay que aguantar todo, ¿no? O sea, porque es tu pareja y ya estás con él y te tienes que quedar pues ya para siempre, ¿no? Entonces, si te engañó, pues ya sabes lo típico que dicen las abuelitas de que yo soy la catedral, ellas son las capillitas, ¿no? O sea, yo soy la mera mera. Hay muchas, pero yo soy la mera mera, ¿no? Entonces, yo me quedé con ese concepto y yo no supe en qué punto de mi vida, digo, empecé a hablar, a andar con un residente en esa época cuando yo era estudiante, eh, y él empezó a violentarme y yo empecé a violentarme, no físicamente, psicológicamente, me insultaba, todo esto. Y yo aguantaba todo eso porque era de que lo justificaba, ¿no? Está borracho, mañana ya se le va a pasar. Y sí, al día siguiente ya era todo amor y todo cariño y todo, ¿no? Pero yo, por más de que estaba de acuerdo con esto, no se me, o sea, porque tenía esta idea de juntos para siempre, ¿no? Yo no quería dejarlo y pues él prácticamente me obligó, ¿no? Pues ya él andaba con otra, ya él ya no quería andar conmigo, ya él se fue de la casa, él todo. Y ya en el momento que caigo, entro con un proceso terapéutico y todo esto, caigo en cuenta de todo el daño que sufrí por mi idea de amor romántico, ¿no? Porque juntos para Seguro era siempre. cirujano, ¿verdad? No, no puedo. Quiero Te decir, supe con esos malditos, lo sé. todas hemos sufrido. Entonces, a Bajo partir no de se ahí, oye allá. Ah, que por cometer ya, el error de andar con un doctor. ay, sí. Y, Que en Doctores, que en no. la escala del patriarcado están un poco en la cúspide. Sí, parece. entonces, Ay, no. a partir de ahí, empecé todos estos términos de los que estamos hablando, me empecé a caer en cuenta en todo esto. Y dije, así que esto era el feminismo, o sea, así que esto que leí de amor romántico, a eso se referían, así que esto era el patriarcado, así que, o sea, empecé a caer en cuenta de todo y fue un shock muy grande para mí, ¿no? Entonces a partir de ahí dije, ¿cuántas más han pasado por esto? ¿Cuántas más han sufrido muchas cosas y no pueden salir de ahí? O sea, porque típico que dicen, yo me voy a la primera, a mí lo que me haga, me voy a la primera, ay, a veráslo, o sea, entonces ese fue mi punto de partida. Gracias por compartir, Lau. Uy, voy a llorar aquí. Yo no tenía una idea de lo que era el feminismo, el patriarcado, ni nada de los conceptos que estamos escuchando ahorita, está ya muy grande. Yo ahorita tengo 45 años, mi hija tiene 8 años, y aunque ya por ahí, no sé, hace unos 12, 13 años antes, tuve una muy buena amiga que es activista feminista y empezó como a empaparme de todo esto, estás hablando de a los 35 una cosa así, ¿no? Previo a eso, yo igual que Wendy, ¿no? Yo crecí con Candy Candy, que la bofetearon en la caricatura y con estos mitos del amor romántico, las princesas y aguanta todo y la virginidad y en fin. Entonces, pues no, yo no tenía muy claro nada de eso. Yo estuve con una pareja que me violentó, me empezó muy listo el tipo, con, ya sabes, aislamiento y todo es tan paulatino que no te enteras, ¿no? Que de repente te quedas sin amigos, de repente ya no sales, de repente, ya no te visitan tus papás, o si te visitan tiene que ser express porque el otro vato, no, es que estoy cansado, ya por favor diles que se vayan y te quedas sola, ¿no? Y ya no es esta parte de quién te salva, ni te puedes salvar tú solita porque ya lo traes tan remetido, que eso es lo normal, que pues nada, ¿no? Yo sufrí violencia económica, violencia psicológica, este, y llegó un punto en el que el asunto, obviamente, como en el violentómetro, empieza a escalar, ¿no? Y entonces, yo contraté un seguro de gastos médicos mayores un año antes de que naciera mi hija, de embarazarme más bien, porque yo tenía muchos deseos. Digo, yo respeto todas las opiniones y lo que sea. Yo en ese tiempo tenía 35 años. Yo no sé cómo explicárselos, pero la verdad es que a mí sí me hizo, no sé si fue el reloj biológico o qué, pero o la imposición social, ya después también lo piensas, ¿no? Decir,
ya tengo un trabajo estable, soy buena pediatra, estoy con una pareja que sigue, tener hijos, ¿por qué no? ¿No? Y es como este asunto que pareciera que no hace presión social, pero honestamente yo sí les puedo decir que yo sí tenía muchas ganas de tener una hija. Y esta parte que mencionan de que no, 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 tú sabes que es el indicado cuando quieres tener un hijo con él, no es cierto, ¿eh? Yo sí viví una divergencia en ese sentido, donde no es que yo quisiera tener un hijo de mi pareja, porque amaba mucho a mi pareja, sencillamente yo solo quería tener un hijo. Ajá, malamente, ¿no? Y bueno, yo jamás, nunca me vi, antes de eso alguna vez pensé, bueno, y si me embarazo y soy mamá soltera, y luego dije, no, va a ser una friega, no, no voy a poder, y criar mi hijo y tiene que tener derecho a todo y bla, bla, bla. Por eso no quise. Pero en ese momento que parecía lo más lógico, el paso a seguir, pues empiezo a tomar desde 6 meses antes ácido fólico, hierro, etcétera. Me empiezo a cuidar, a hacer ejercicio, ya sabes, todo esto. Yo preparadísima para tener el hijo más sano del mundo, ¿no? Y me embarazo. En teoría, en mi relación todo estaba bien. En teoría, ambos queríamos lo mismo. En teoría, los dos nos queríamos, ¿no? A la hora que yo me entero que estoy embarazada, mi primer pensamiento fue, van a tratar a mi hijo o hija como me tratan a mí cada día de su vida. Y fue como que no, que no, no puedo permitir eso. Lo van a matar, o sea, o no, no, ¿cómo le voy a dar esa vida a un ser indefenso que ni siquiera ha nacido? O sea, no puedo hacer esto. Ese día se acabó todo. Y fue, por eso luego cuando me preguntan, yo les digo que mi hija me salvó la vida porque si no hubiera sido por ella, tal vez yo estaría muerta, no estaría aquí, ¿no? Entonces, yo creo que a veces sí tocas fondo y son este tipo de eventos tan fuertes en tu vida lo que hace que al fin te des cuenta de lo mal que estás, ¿no? Y de que no quieres esa vida nunca más. Y todavía me falta, ¿eh? Ahí voy avanzando, hace poco tuve una pareja y empezó con problemas de celos y todo este rollo. Y me sentí tan orgullosa de darme cuenta a tiempo y poder soltar esa relación antes de que me dañara a mí o a mi niña. Pero sigues aprendiendo y lo que dice Wendy es bien cierto. Yo te platicaba, Kitsia, que ahora en un congreso que acudí, que me tocó ver otras colegas, sus historias son historias de terror, ¿no? Rompiéndoles los vidrios del carro, corriéndoles a los papás, jaloneándolas por el tipo y por sus mujeres, fíjate, sus mujeres que tenía ahí en su casa, ella estando embarazada, o sea, historias que pensarías que solo le pasan a la gente que no tiene acceso a la educación, que está en un medio rural, que a lo mejor son de bajo nivel socioeconómico. No es cierto, Kitsia. Yo te puedo asegurar que entre nosotras es súper frecuente tener esta violencia, mucho más de lo que la gente piensa. Y el hecho de que seamos mujeres inteligentes, exitosas, que tengamos un posgrado o una profesión o una carrera, no nos exime de sufrir, ¿no? La violencia de ninguna manera y nuestras historias son igual de desgarradoras que la señora de la esquina donde llega el señor albañil borracho a golpearla, ¿no? Porque incluso el impacto de la violencia psicológica pienso que puede ser mucho más devastador que la violencia física, ¿no? Claro, porque se perpetúa y no se ve. ¿Y cómo explicas algo que no se ve?
¿Cómo le explicas al de enfrente cuando tú tienes que llegar a un consultorio, por ejemplo, y recibir pacientes y estás ahí apoyando y ayudando y, por ejemplo, tú eres pediatra, bueno, es el niño y el papá del niño, y tú con este dolor interno, ¿cómo lo explicas? O sea, si te rompes un brazo, te rompes el brazo y la gente sabe que te rompiste el brazo, ¿no? Y te cuida porque pues no te vaya a lesionar lo que se ve, pero la violencia no se ve y el dolor psicológico no se ve. Y, y creo que de ahí radica también el hecho de que estemos nosotros eh, pues pidiendo este tipo de empatía hacia una causa, o sea, que abarca tanto los temas que acaba de decir Laura, como lo que acaba de decir Wendy, como lo que dice hace rato María José, ¿no? De es la familia, es la pareja, pueden ser los amigos, pueden ser los jefes. De alguna manera en alguna situación nos hemos estado o nos hemos mostrado vulnerables y hemos sido vulneradas. Y el que tú puedas ser empática con ese dolor, empezando por no minimizarlo y no invisibilizarlo, si sabes que es que esto es un problema sistemático. Decía Laura, pues es que a lo mejor porque así aprendí, pero así aprendió ella y así aprendimos todos. O sea, esto es un problema social. La sociedad y el sistema es el que de facto está mal, el que prioriza las necesidades de uno sobre las del otro, las que invisibiliza el hecho de que a ti te griten, de que te avienten el plato porque la comida está fría, de que te digan que tú tienes que cumplir una serie de expectativas sociales, que tienes que ser mamá, que nadie te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer una maestría, un doctorado, un posgrado. O sea, eres mujer, si no quieres, no estudies. O sea, esa es como la visión social, ¿no? Porque muchos, incluso en la misma facultad, a mí me tocó que nos dijeran, pues al noveno décimo grado, ¿no? Pues que al cabo ya nada más que saquen el título, la mitad de ustedes se va a casar y ni cuenta se van a dar de que, o ni el título les va a servir de adorno. O sea, el estar pensando a priori de que no es una necesidad básica el que tú puedas salir y producir y sentirte realizada porque tú puedas llegar a un lugar a trabajar y un lugar seguro, ¿no? A un lugar donde no vas a ser humillada, no vas a ser violentada, se te van a respetar tus horarios laborales. Todo esto sigue siendo parte del mismo juego. Ese en un momento en la pareja, pero ya llegas a un momento, por ejemplo, dice Laura, yo saqué la especialidad, ya soy pediatra y ahora tienes que ser mamá. Igual entendemos que ella quería ser mamá, pero hay otras a las que se les ha impuesto socialmente. Y hay otras que incluso no han logrado embarazarse y la misma familia es como, ¿qué tienes de mal? O sea, está enfermita, algo está mal contigo, ¿por qué no eres mamá? Y esta culpa va cayendo en el mismo sexo, ¿no? Y luego pasamos al área laboral, por ejemplo. ¿Cuántas veces ustedes no han visto que la exigencia de un hombre y una mujer es distinta? Y yo quiero pensar que por eso a lo mejor estos abusos de poder también de algunas de las compañeras, ¿no? Que son personas que han sido francamente heridas, porque cuántas no hemos conocido, por ejemplo, una cirujana o una oncóloga o una neurocirujana, no sé, que para llegar ahí ha tenido que aguantar humillaciones, regaños, guardias de castigo, si no es como que ya le coqueteó al adscrito y se tuvo que acostar con él. Traumatólogas, pobrecitas. Sí, Así les va súper mal. entonces digo, no es justificación, no es por decir, oh, qué padre que ahora llegas tú a un puesto de poder, pero llegas cargando con toda esta violencia encima de ti, que cuando por fin llegas, creo que la consecuencia lógica es que de alguna manera eh, se perpetúa la violencia. Entonces ahí es donde necesitamos como poner también foco y hacer intervenciones y decir, oye, pues es que, de hecho no está bien, ni para nosotros ni para nadie. No está bien que este camino, si ya de por sí es difícil en cuestiones de estudios, le incrementes todavía la violencia generada adentro de los hospitales. Esto está muy mal. Y luego decimos, bueno, pues sí, ¿por qué? Pero las doctoras son más gachas que los doctores. Pues no, probablemente es, bueno, uno, ese factor. Y dos, que conductas que, por ejemplo, las ves en los hombres, las normalizas. Pero cuando viene una mujer, dices, ay, no, o sea, qué sangrona, ay, qué exigente, ay, también es esto, ¿no? Justo iba a comentar eso, ¿no? Tenemos muy normalizada la violencia de muchas formas. Y también en nosotros está un poco en hacer el cambio,
en no seguirlo replicando, ¿no? Si a mí me jodieron con guardia, con tal castigo y demás, no vamos a cambiar el sistema por completo, pero por lo menos el caminito que sigue de aquí en adelante, sí podemos incidir un poco, no solo en el campo formativo, ¿no? También en el campo laboral, o sea, en nuestras propias casas, en cómo educamos a nuestros hijos. O sea, a lo mejor no es un cambio tan grande, pero socialmente sí es un cambio importante. Sí, claro, y lo que comentábamos en un principio, ¿no? Que se vaya esto, así como se socializó en algún momento el hecho de que, volviendo al tema del principio, ¿no? De que, o sea, el movimiento feminista, sí, pelos pintados y bardas pintadas y gritos y tamborazos, pero también este mismo movimiento feminista ha podido ponernos de alguna manera donde estamos. Ha permitido que nosotras podamos estudiar medicina. Ha permitido que ahorita haya pediatras, buenos médicos generales, genetistas, científicos, y estarnos colocando en puestos donde la verdad de ninguna manera pudiéramos haber llegado si no es por aquellas mujeres que nos antecedieron, que lucharon y se la partieron y no les importó ponerle amarillo el monumento que estaba gris, ¿no? Y aparte de eso, creo que fue Laura, sí, que mencionó que cuando se puso que checó que la noticia que decía que ha logrado el feminismo y que decía, no sé, paredes rayadas, bla, bla, hay otro lado, ¿no? O sea, como que sí ha logrado, ¿no? Pero pues bueno, tiene razón, de que se ha logrado con todo esto y fue que pues mencionaron la ley Olimpia, pues que ya no se pueden pasar fotos íntimas, ¿no? La ley, ¿cuál otra mencionaron? La ley Ingrid, Los que es la... avances con los deudores alimentarios también, la ley. exacto, ajá, esa es Sabina, ¿no? La ley Sabina, ajá, exacto. La Sabina, la Ingrid, que es que no, cuando hay un feminicidio o algo así, que pues que no tomen fotos. Ay, se me fueron ahorita, ¿cuál otro? Los deudores alimentarios, que es la ley Sabina. Ah, igual, la despenalización del aborto. Y digo, mencionar, me acuerdo, ¿cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la chica esta que le echaron ácido? Igual eso ya Ley Malena, ¿no? quedó. Ahora que se ¿Mande? legisló la ley Malena, ¿no? Exacto, la ley Que Malena. Sí, castiga justo. a los agresores de violencia ácida, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto ha Y sido por. eso es apenas Ajá, reciente. hace nada. Muy Sí, sí, reciente. Y hay sí, casos sí. de quemaduras ácidas. Hay una persona que se llama Carmen Sánchez, que es la primera víctima en México y tiene ya 60 y tantos años. A ella la agredieron muy joven y su caso fue completamente ignorado 30 años, ¿no? Exacto. Y ahorita por el movimiento, pues ya se está logrando Bueno, algo, ¿no? Entonces, al final a lo que voy es también, supongo que vas encaminada a eso, ha ido también evolucionando, ¿no? O sea, primero se logró que ya no nos obligaran o sea, que ya no teníamos que usar pantalón, digo, falda, siempre, ¿no? Pues ya empezamos a usar pantalón. Y luego, votación. Y luego, bueno, ya hay mujeres entrando en el área laboral, un poco empezamos a profesionalizarnos, ¿no? Ha ganado campo, pero ha ido evolucionando. Para mí sí es un movimiento social importante y es un movimiento no solo social, sino también individual. Las mujeres que estamos metidas en esto, creo que también tenemos un crecimiento individual, cada quien lo hace desde lo que ha vivido, pero logramos cosas, ¿no? Ahorita ya tenemos muchas más estudiantes de medicina que antes, ya hay muchas mujeres metidas en esto. Antes sí, eran paditas, ¿no? Había sí. especialidades en las que ni siquiera había mujeres, ya hay urólogas, ya hay traumatólogas, hay Ujú. cirujanas, ¿no? Y no Ya solo no son eso, por las... ejemplo, otras carreras, a mí me llama mucho la atención el título de mi papá. Mi papá es eh, ingeniero civil del IPN, hace, pues no sé, en los 70, y su foto de graduación son hombres y una mujer en medio, una, ¿no? Entonces ya ahorita ya
pues ya muchas mujeres ingenieras, ¿no? Pero igual, o sea, antes se creía o antes, pues que las mujeres solo iban a tener hijos y a lavar ropa, a lavar trastes. Hay una historia muy que mi mamá siempre nos cuenta. Ella estudió, mi mamá es enfermera, ¿no? Ella estudió enfermería porque no entró a la normal de maestros, se iba a quedar un año pues a estudiar para presentar el otro año y un tío le dijo, no, pues métete en enfermería, mira, que luego salimos en la madrugada a ver quién nos inyecta, aunque es algo que aprendas, ya el otro año le dijo, porque si no, este año que no entraste, te vas a quedar mira, y mi abuelita tuvo 14 hijos, y mi mamá era de las mayores, entonces te vas a quedar a lavar pañales, a lavar ropa, a lavar, y mi mamá, sí, me meto a enfermería, ¿no? Y se metió a enfermería a estudiar, y justo en el primer año le ofrecieron trabajo en el General de México, y ella llegó y le contó a mi abuelito, que mi abuelito es una súper buena persona, o sea, pero pues tenía esta mentalidad, ¿no? Entonces llegó y le contó, voy a trabajar, no le dijo que le ofrecieron trabajo, solo le dijo, voy a trabajar, y dice mi mamá que se rió de ella, o sea, que se rió de ella y le dijo, ¿tú crees que te van a dar trabajo? ¿A ti? ¿Tú crees que te van a dar trabajo? Que ella nada más le dijo, sí, empiezo mañana. O sea, entonces antes no se veía una mujer trabajando, no se veía una mujer haciendo una carrera, no se veía una mujer siendo jefa del hogar. Y ahorita, pues prácticamente todas trabajamos, ¿no? O sea, todas, pues ya no nos quedamos solo en el hogar. Bueno, la mayoría. Lo cual Bueno, tampoco sí, está mal. prácticamente, sí. Además te echas una doble jornada laboral. Ahí está, Astrid, Eso, claro. triple. Ese es un Jornada laboral. puntazo, ¿eh? O sea, nos Sí. metimos un balazo en el pie, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, y así va a ir evolucionando. O sea, dicen, por ejemplo, la creación de los electrodomésticos vino a liberar de alguna manera a la mujer del trabajo doméstico, porque gracias a la inclusión, digo, no te exentó de tus responsabilidades. O sea, aunque queramos decir que ha evolucionado, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir, por ejemplo, en parejas, es que sí me ayuda? O sea, te ayuda, pues si es trabajo de los dos, ¿no? Los ayudadores. O Aquí amigos vives, que sí, papi, o sea, ¿cuál favor, no? Aquí vives. ajá, o sea, ¿por qué sería mi obligación lavarte los calzones? Pero es como, bueno, le voy a ayudar. O de repente se ponen como muy orgullosos de que, es que yo sí le ayudo mucho. No me Ya me digas sale a qué la luz. ayudas. No, pero se ponen Ridículos. Sí. orgullosos justo porque el patriarcado apoya eso también, porque socialmente, y pasa, así ven al papá llevando al niño por un helado y, ay, qué lindo papá, mira, se preocupa, está jugando con su hijo. Güey, yo juego todos los días con mi Sí, hija, ¿no? Laura, Y seguramente nadie tú me lo pone un ves. monumento ni me dice, oye, qué bien lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Pero si un día yo me voy de rumba, ¿y con quién dejaste a la niña? Y, oye, no nos estás cumpliendo. Y además, incluso en este asunto, o sea, yo coincido totalmente con Astrid de que fue un balazo en el pie, porque no solamente a- al al final, lo que trajo después de la revolución industrial, el hecho de que las mujeres saliéramos a trabajar fuera de casa, fue una explotación de nuestro trabajo, ¿no? Porque una, la brecha salarial, ¿no? Que ahorita creo que ya ahí la llevamos con eso, pero antes se le pagaba mucho más a los varones que a nosotros. Todavía pasa y todavía no estamos al 100, pero eso. Entonces te están explotando. Trabajas dentro de casa, pero también tienes que trabajar fuera de casa, ¿no? No sé si vieron la película esta de Barbie, donde el discurso que dio la protagonista diciendo, claro, o sea, tienes que trabajar, pero también tienes que ser buena madre y tienes que hacer ejercicio y cumplir con los estatus, ir a terapia, todo. Y al final siempre lo hacemos mal, ¿no? Y el asunto de la carga mental también es súper importante hablarlo, porque este video de los ayudadores que vi hace unos días está simpático, pero sí es cierto, ¿no? Y me pasa en la consulta. De verdad, para mí es, híjole, bien terrible cuando llegan los niños acompañados del papá en lugar de la mamá. No saben ¿Sabes? nada. Cuando llegan acompañados de la abuelita, por ahí nos vamos, raspadas, pero vamos. Pero a la hora que yo empiezo a hacer el interrogatorio, señor, su niño tiene las vacunas completas. Ay, no Niño, sé, doctora, pues es que la mamá es la que se encarga de eso, ¿no? Voltean a verle. Pues yo creo que sí, ¿no? hablando No, de si no va, pues Van solos, o déjeme le marco, le mando un mensaje y ahorita le digo, ¿no?
oiga, señor, ¿Y qué está tomando? ¿cuándo? Ajá, ¿no? ¿Cuándo empezó enfermo? Ay, pues es que como yo trabajo, mi mujer me dijo que creo que hace 2 días o no sé. Mira, si no, y si la ponemos en videollamada para que le diga. Y entonces me quedo en Ujú, cero, señor, ¿cuánto pesó su hijo al nacer? Pues normal, ujú, doctora, no Normal. nos dijeron que estuviera desnutrido ni nada, ¿no? Entonces, esa carga mental, si tú le preguntas a uno de esos hombres, señor, ¿dónde está el acta de nacimiento de su hijo? no tiene idea. No tengo idea. Tan Ujú, solo la mamá se enferma, y tú lo dijiste hace ratito, la mamá se enferma y es una tragedia para la familia, ¿no? Yo los llevo, pero ¿dónde está el uniforme? ¿Cómo un papá no va a saber dónde está el uniforme de sus hijos? ¿No? O sea, me ha tocado gente que dice, pues sí, sí sé a qué escuela va, pero no estoy seguro si va en segundo o en tercero. Padres que no se saben la fecha de cumpleaños de sus hijos, ¿no? Y toda esa carga mental, ¿sabes en quién recae? En la mujer. Y eso es explotación. Eso tiene una palabra y es explotación, ¿no? Las Estás, mujeres, eres muy buena mamá, ujú. disfrazada, Sí, ¿no? sí, 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 sí. claro, Pues te la claro, y disfrazan las para que mujeres, tú te sientas culpable cuando no eres buena mamá. A por los ojos supuesto, de este que nunca sistema. dejas de ser buena mamá, pero efectivamente los errores, chiquitos o grandes, que cometemos las mamás, se maximizan, ¿no? Y los aciertos que hacen los papás también. Entonces ellos Ujú, siempre van a estar en esta posición donde para ser buen padre, yo nada más tengo que hacer esto, pero yo para ser una buena madre tengo que hacer 300 cosas más, pero para ser una mala madre, con poquito que yo haga, ya me fui hasta abajo. Ajá. Bueno, y aquí volvemos al punto social que estábamos tocando en un principio. Por ejemplo, ¿cuántas veces no has tenido la oportunidad de ser, por ejemplo, los jefes de servicio que tienen, no son por contrato, que tienen Puestos de confianza. pues, puestos de confianza? Ajá. Y la consigna es, tú tienes que estar disponible a la hora que se le ocurra al patrón. Entonces, ¿quién va a estar disponible? Regularmente son los hombres, y no porque la mujer sea menos apta. Puedes tener una aptitud mejor, incluso estar mejor preparada, pero tú eres más práctica en decir, a ver, yo tengo un horario, yo tengo que atender a mis hijos y no puedo ser tan irresponsable como para decirle al patrón, a la hora que usted me hable, ahí estoy. Entonces aquí tenemos de dos, ¿no? O no puedes aceptar el puesto, o eres mala trabajadora, aunque no seas mala trabajadora, pero porque no ujú. estás ahí a disposición 100%, O eres mala o te madre. divorcian porque eres mala madre, y entonces por estar atendiendo como atienden los hombres a cada rato, y eso es lo que pasa. Sabemos ciertamente mujeres que son muy buenas jefas de servicio, pero que en la casa las tienen en el olvido, ¿no? Porque es como, bueno, o ya te divorciaron, o tu mamá ya te calificó de que eres la peor madre del mundo y mejor te quitan los hijos, porque no No, puedes responder de la misma manera. Y eso y tiene no un solo nombre, eso, se ¿no? llama discriminación. Igual cuando, por ejemplo, una mujer entra al trabajo, ¿no? Y tiene un hijo y que el hijo se enferma, ¿no? Quién es el que se toma esos días para quedarse al cuidado de los hijos? Cuidados ¿El hombre o la maternos. mujer? ¿No? Entonces, de hecho, pues ajá, por eso es de cuidados maternos. Claro, así se Y llama, quién, se llaman y quién queda, cuidados sí, maternos. y quién falta al trabajo, ¿no? Y quién queda como mala trabajadora. Y luego durante el embarazo, el parto, o sea, ¿quién es lo de que chin se embarazó? A mí se me hace súper, yo hago aquí donde estoy trabajando, hago exámenes médicos, y parte de la entrevista del examen médico es, ¿cuándo fue tu fecha de última regla? Pero ¿Con qué eso es te ilegal. cuidas? Cada embarazo. Es ilegal la prueba de embarazo, ¿sí o no? Digo, no sé, No, no, no es Astrid, tú que estás más discriminación eso. metida en eso, pero hasta Pues, donde Sí. tengo entendido es Bueno, ilegal. prueba no hacemos, pero sí, o sea, está el campo, yo la verdad es que nunca lo relleno, ¿no? Pero sí está el campo de fecha de última regla y el método con el que te cuidas. Y yo cuando, o sea, cuando veo ese concepto me quedo así como de que, pero ¿por qué en el hombre no le preguntan con qué se cuida? Y si piensa tener hijos, porque esa es una de las ya dejó preguntas hijos de, regados, ¿no? Porque ese es su deporte favorito. Si ya dejó ¿cómo? hijos, si ya dejó Ah, hijos sí, ya regados. dejó hijos regados. Ajá, exacto. Sí, Supuesto. no, no, eso no les A quita mí para puntos, la ¿no? residencia sí me preguntaron, yo tenía novio, ¿no? Y me preguntaron, ¿te vas a casar? Y yo, no sé, tal vez, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, estoy haciendo un examen
para ingresar a la residencia. Si me Claro. caso o no me caso, no me voy a quedar, o sea, no importa, no debería importar, ¿no? Pues es Pero que, sí es que sigue siendo un tema, ¿eh? si te Parte casas, de te la tienen que dar tus 2, 3 días de incapacidad para irte a casar, entonces le vas a dejar descuidado pero no el deberían de servicio. preguntarte ni siquiera cuál es tu estatus relacional, ¿no? O ¿Sí? sea, No, si tienes Claro, y otra- porque Sí. ya están dando por hecho que si te embarazas a la mitad de residencia te vas a salir, pero si sí un se hombre embaraza a puede. la novia a mitad de la residencia, no se sale. no pasa Ujú. nada. En mi Sí, ¿no? hospital, sí, en el R3, había una pediatra embarazada, ¿no? Ya le faltaba nada para terminar y las palabras de la jefatura de enseñanza fueron, porque tenía amenazas de aborto recurrentes, ¿no? Y bueno, tuvo que tomarse, o Mucha paz. sea, unos Sí. días, ¿no? Y le dijeron, ¿no? La residencia es incompatible con el embarazo, doctora. Usted decida, ¿no? Eso sigue pasando y no tiene muchos años, o sea, No, no, sigue pasando, claro que sí. A mí me pasó en Teletón. Y perdón que lo diga, porque yo sé que Teletón ayuda mucho y lo que tú quieras Ujú. y más. Pero cuando yo fui a hacer entrevista de trabajo al Teletón, yo estaba embarazada. Tenía 3 meses de embarazo. Ujú. Y yo dije, y fíjate, alguien me había dicho por ahí, así como no dejando, no, pero no vayas a decir que estás embarazada porque igual y no te contraten. Y yo, ¿por qué? O sea, eso es, ¿qué tiene que ver? Ujú. Pues así pasó. Había avanzado por todas las etapas, estaba en la etapa final y estaba con la entrevistadora y me dijo, ¿está embarazada? Y a mí se me hizo de lo más normal contestarle, sí, tengo 3 meses de Sí. embarazo. Ujú. Ah, y te fijas cómo cambia inmediatamente el trato, cómo te miran. Bueno, doctora, muchas gracias. Nosotros le avisamos y bla, bla, así de que me dieran la chamba. Ujú. Obviamente no me la dieron y eso también es discriminación y sigue Ujú. habiendo ese tipo de cosas. Acá, por ejemplo, en San Miguel Allende, que yo soy de un pueblito, ¿no? Somos como 16 pediatras, contando los subs y los pediatras normales. ¿Sabes quién es el más cotizado? Un varón. Un varón que tiene hijos, pero como le cuidan los hijos, él puede irse y salirse a las 3 de la mañana, atender la urgencia, la consulta o lo que fuera. Y cómo los hombres siguen enriqueciéndose a costa del trabajo de las mujeres, porque él tiene una esposa que le cuida a los hijos, ¿no? Él no se tiene que Ujú. preocupar con quién los deja ni nada. Yo, si a mí me hablan a las 3 de la mañana, y yo se lo digo a mis pacientes, yo no los puede. puedo atender en la consulta en horario diurno, en el nocturno. Yo vivo sola con mi hija, no la voy a sacar a las 3 de la mañana para llevarla con mi mamá, para ir a dar una consulta y regresarla, porque tampoco es vida para mi niña, ¿no? Entonces, Ujú. eso te da mucha luz de cómo de verdad la desigualdad está brutal. Astrid, no, María José dijo una cosa bien importante. Efectivamente no somos iguales y no queremos los mismos derechos que los hombres, porque no vivimos las mismas experiencias que ellos. Ujú. Tan solo por el área de la maternidad, ¿yo qué querría? Oye, pues si mi hija se enferma, en lugar de que me pongas taches y ya no me des los estímulos por lo que sea, y me des 3 días de cuidados maternos y que tengo que estar justificando con todo y de todos modos el jefe me está fastidiando, es que te faltó y no sé qué. Oye, ¿sabes qué? Tiene una hija, se le enfermó, pues la tiene que cuidar, punto, ¿no? Pero no tenemos esa agenda, no tenemos esos beneficios donde hay una disparidad en base a nuestra situación. Ya no es en base a nuestro género o sexo, sino en base a nuestra situación de ser madres. Por eso es cierto lo que dijo María José. No queremos las mismas, o sea, no Condiciones. No, queremos, porque no somos iguales. Estamos por por lo supuesto que mismo. no, ni tenemos las mismas necesidades, ¿no? Bueno, y en ese Necesitamos sentido, algo que sea para nosotras. y en ese sentido, si nos damos cuenta, o sea, la gran mayoría, porque eso pasa la situación incluso de nuestro mismo país, nos podemos dar cuenta que nuestros problemas aún están más agravados, o sea, sí por cuestiones de género, eso es indudable, pero también por cuestiones de clase social. O sea, los problemas que nosotros tenemos como mujeres trabajadoras, porque todas tenemos que chutárnosla a diario para ver cómo le vamos haciendo, para ver cómo mantenemos a nuestra familia y ir ganando poco a poco un patrimonio que al final es el sostén de nosotras y de nuestra familia y de nuestros hijos, ¿no? Y esta inconsciencia de clase sigue perpetuando que se sigan apoyando también a los explotadores, porque no es raro oír este discurso y,
y más, y a mí me da mucha pena escucharlo así más entre los grupos de mujeres, de que no me quiero meter en política, no quiero, o sea, yo de eso no sé, de eso no me meto porque así igual nos educaron, ¿no? O sea, tú eres mujer, tú no te De metas alguna en esas forma cosas. también ese tipo de mujeres que tienen ese pensar, pues se benefician de este sistema, ¿no? Exacto, exacto. O sea, y de todas maneras, hay algo, pero hay algunas que no se dan cuenta de qué lado del plano están. O sea, nosotras somos mujeres trabajadoras, nosotros somos proletarias, le guste o no, a la que diga que no y la que se sienta muy burguesa, pues nada más que se fije si no está siendo explotada, que si no tiene un horario laboral, si Claro. no tiene jefes y si es dueña de sus medios de producción. Entonces, ¿por qué estas ganas de seguir protegiendo a los explotadores y esta apatía de participar justo, o cuando menos de involucrarse en de qué se trata? Si está politizado, claro, la política nos atraviesa a todos. ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Quién está haciendo las propuestas? Que ese era otro tema que quería platicar con ustedes. O sea, ahorita ya están en la puerta a las elecciones de México, ¿no? Y no es por poner política aquí, pero yo creo que de manera muy estratégica y atendiendo a la agenda feminista, tenemos como candidatas mujeres. Y entonces, De relleno, te voy a decir, Ah, de es una relleno. cuota. Se a escucha eso bien iba, feo. a eso iba, que muchas veces, así como está pasando en las candidatas, ha pasado en cualquiera de nuestros puestos de nuestros centros laborales, por ejemplo, que dicen, tienes que cubrir una cuota de género. Y no me importa quién, Ujú. es mujer, ya, ahí está. Sí, pero ¿y dónde están las capacidades? ¿Y dónde está la preparación? ¿Y dónde está todo esto que necesitaríamos tener para que nosotros pudiéramos tener opciones que de veras quisiéramos ahí, ¿no? Y Pero no es una nada más por estrategia que rellenar también la te cuota de género. jode. Am- ¿Perdón? Es una estrategia que también te jode, porque dices sí, y entonces pasan a la sobrina de fulanito o a la recomendada que, como dices tú muy bien, no tiene el currículum, no tiene el perfil, no tiene las capacidades. Pero ¿Por es qué? mujer. Porque les conviene que, ya viste, mira, la pusieron y no pudo hacer nada. Pues sí, pero no fue porque fuera mujer, fue porque no cumplieron ustedes con el protocolo de seguir a ver quién era la mejor persona para ese perfil. Entonces es un sabotaje, porque entonces las mujeres no saben hacerlo, ¿no? Por eso tenemos varones, no es porque están mensas y porque no pueden. No, y además creo que en estas futuras elecciones también pesa mucho que, bueno, y sucede también en el grupo de doctoras, ¿no? De Facebook, que así como las políticas, ni todas las mujeres son sororas, ni todas Ujú, las mujeres son feministas, ni por tener una presidenta mujer va a hacer políticas públicas feministas. Entonces, ujú. no podemos esperarlo. O sea, yo no sé por quién voy a votar todavía, pero me queda muy claro que aunque sea mujer, va a estar comandada por un sistema patriarcal y que no importa lo que hagamos, estas mujeres que están ahí representándonos no nos van a representar en cuanto al movimiento feminista, No porque garantiza nada. no garantiza nada el que sean mujeres, ¿no? O sea, hay hospitales que sí se han visto recientemente beneficiados por tener jefas mujeres en cuanto a temas de acoso sexual, ¿no? Y hostigamiento laboral, sí, lo acabamos de escuchar hace poco en un conversatorio. Hay hospitales que sí han funcionado porque entre mujeres sí hay un poco más de, híjole, me cae mal la jefa de cirugía, pero yo también lo viví y sí le creo, ¿no? Pero en el resto de cosas, en políticas públicas, la verdad es que yo no creo que haya un beneficio por ser mujeres. Claro, bueno, y yo creo que debíamos de empezar por investigar la agenda. O sea, si es Claro. lo que estamos diciendo, bueno, a ver, no, no nada más quedarnos con lo de encima, sino decir, bueno, si esto es lo que me están presentando, que no lo decimos nosotros, pero bueno, ¿por qué lo están presentando? Pues porque no nos involucramos. Porque hay mucha gente que con esta apatía de decir yo no me meto, yo no hablo de política, yo no, bueno, es que todo también está impactando. O sea, ¿cuál es la agenda de los candidatos, por ejemplo? ¿Qué políticas tienen porque todos tienen hacen documentos Propuestas. constitutivos donde están sus propuestas, a ver qué es lo que abarcan, qué es lo que están proponiendo, mínimo para ver si está ahí incluido. Sí, pero como dice el dicho, prometer no empobrece, ¿no? Entonces, ahorita Claro. te Ujú. pueden prometer todo,
a la mera hora vamos viendo, ¿no? Pero bueno, pues mínimo ver qué es lo que están Sí, sí, pensando. sí, es de Pero porque entrada, si de entrada no lo están pensando, ya es diferente a que los detalles, ¿no? Sí, claro. sí sepan la importancia. Y otra cosa que les quería preguntar, y yo creo que, bueno, sí, y esto depende mucho del involucramiento, ¿qué tanto ustedes piensan y que nada se gana y que nada se consigue y que eran luchas que nada más pretendían mover, destruir el tejido social y que no sé qué, toda bola de tonterías que dijo, pero bueno, en ese sentido, a mí me gustaría que aquí se pusiera a ver, o sea, vale la pena, por ejemplo, María José, tú que has estado ahorita recientemente, estuvieron presentes en la marcha, allá en la Ciudad de México, allá son las cosas un poquito más impresionantes que por acá en el norte, entonces, ¿cómo se vive esto? Y ustedes que están allá adentro, ¿vale la pena o hay otras formas? Yo creo que algo, ahorita María Jesús está con un pacientito, pero yo creo que las marchas sí dejan, ¿no? Dejan empatía. Ayer tuvimos oportunidad de salir en el contingente de atrás de las madres buscadoras. Entonces, sentirse en el lugar por un momento, o sea, ni siquiera en el dolor de ellas, porque no me quiero imaginar su posición, ¿no? Pero por lo menos tener un dejo de empatía, eso te deja una conciencia social a la que, por lo menos creo que las que estamos aquí no somos ajenas. Y eso, si se traslapa a todo el tejido social, crearía cambios impresionantes, ¿no? Dos, el hecho de hacer este movimiento, ya todo el mundo sabe que el 8 de marzo vamos a salir y nos vamos a manifestar. Y ya saben que nos vamos a ver, ¿no? Que nos vamos a hacer sonar. Incomodar es parte del feminismo, ¿no? Y bueno, uno se vuelve experto en incomodar, ¿no? O sea, yo sí creo que ya he ido depurando contactos, ya me he ido rodeando de gente que me nutre, ¿no? Y a la chingada gente que no me aporta, ¿no? O sea, la verdad es que cada vez me veo rodeada menos de gente que no quiero que esté en mi vida, ¿no? Que gente que a lo mejor toleraba, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Eso a mí me aportan las marchas. Dos, o sea, el hecho de salir a las calles y manifestarnos, sí visibiliza lo fuerte que es este movimiento, ¿no? Yo es el día que me siento más segura en la calle, ¿no? Porque me voy en short. Dime cuándo me Sí. voy al metro en short. Jamás en la vida, ¿no? Nunca, nunca. Fue una marcha ayer muy tranquila, ¿no? A mí me dejó todavía ganitas, pero soy demasiado tranquila aquí en la Ciudad de México. Sí hubo dos, tres situaciones con policía. Nosotros nos quedamos al final y ya cuando nos estábamos retirando, nos gasearon con gas lacrimógeno y nos rociaron una sustancia que no sabemos qué fue. A María José le quemó el brazo y tiene unas flictenas. Se acercaron las compañeras de derechos humanos porque no sabían qué era. Era una sustancia negra, como muy Wow. oleosa. A mí también me cayó, incluso en la espalda y en los brazos y en las piernas. A mí no me pasó nada porque me rociaron como de una sustancia neutralizante que tampoco supimos qué era, ¿no? Pero yo creo que lo más valioso que deja esto es la iconoclasia. Tiene un nombre, el romper y tirar y destruir. O sea, no es de que yo me levante un día y diga, voy a ir y voy a rayar Palacio Nacional, ¿no? O sea, no es por mis de estos que voy y rayo, es por un enojo social, es una conciencia de defensa, ¿no? Si yo ya acudí a la fiscalía porque violaron a mi hija y el pendejo fiscal me dice, es que no se sabía la dirección, perdóname, pero yo no voy a ir con un spray a rayar, o sea, que le sale barato, ¿no? Si todos pudiéramos estar conscientes de que nuestras mujeres, hermanas, esposas, amigas, colegas, primas, tías, estamos expuestas a una violencia cuando sales del trabajo, cuando sales con tus amigas, ¿no? O cuando estás echándote un cafecito con tu amiga en la mañana.
Si todos viéramos que nuestras mujeres están vulnerables, de verdad es que todos saldríamos a las calles a exigirle a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer. Y una forma de pedírselo es a través de las marchas, ¿no? Y cada vez nos hacemos escuchar más. O sea, yo hace unos años que marchábamos, era como de, ay, otra vez, o sea, ay, va a estar loco otra vez, ¿no? Y ahora todo el mundo me dice, oye, ¿cuándo? Vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hace falta? ¿No? Estas redes que se tejen entre mujeres son una maravilla. O sea, para mí lo triste de la marcha es cuando se acaba y regresamos al mundo normal rodeada de la misma violencia, ¿no? Al mundo de Ken. De los Ujú. vatos, ¿no? Claro, claro, y totalmente, ahorita que dices tú, y que vamos a salir y que nos vamos a hacer escuchar, y una cosa muy importante que me parece es que yo oí dos, tres comentarios de algunos bien intencionados jefes de gobierno que, bueno, sí salga, pero cuidado con esto, y llévense su celular, y llévense, ¿qué te importa? O sea, ¿por qué me tienes que decir cómo manifestarme? ¿O por qué me tienes que, o sea, hasta eso quieren estar controlando? Y otras, por ejemplo, fuimos a un evento que se llama Grito de Mujer, que es un evento internacional y en una preparatoria le dice una de las chicas al director que si las iba a dejar el día 8 organizarse para salir, estaban pidiendo permiso, bueno, qué tiernas, ¿no? Pero es como, hija, no pidas permiso. Ya veo yo a todas las que nos antecedieron pidiendo permiso para ir a una marcha. Es, es algo que deberíamos de entender, no nos tienen que dar permiso para ir a salir. Y si les gusta bien, y si no, es lo que dice Astrid, que vean la unión y que vean la fuerza y el tejido tan unido que se puede sostener. Y que ojalá que esta empatía que nosotros quisiéramos que se generara sirviera para entender que aunque no sea tu lucha particular, es la lucha de todos. Y que si no te está pasando ahorita, eventualmente te puede pasar. Y que es justo lo que queremos evitar. Y qué bueno que no te pase. También si hay algunas, ya ahorita, por ejemplo, en algunas instituciones que el ambiente laboral es más cordial, que se están respetando tus derechos, que ya con pincitas, incluso he escuchado a algunos jefes que, pues a ustedes todo les molesta. Ah, no, ya no se les puede decir así porque se enojan. Ah, qué bueno, o sea, ya se enteró. Qué bueno que ya sabe que no me tiene que hablar así. Qué bueno que no puedo llegar y estar criticándome por cómo me he visto o por cómo llego, ¿no? Entonces, qué bueno que ya se enteró. Entonces, vamos normalizando también eso. Y que de alguna manera esto llegue a oídos de todas y que pudiéramos ser un poco más empáticas y sororas, porque no nada más este día, sino de aquí en delante, ir investigando un poquito antes de abrir la boca y criticar o tratar de humillar o de burlarse, como fue el comentario inicial, pues esperemos que sirva de alguito. Chicas, pues un mucho gusto en conocerlas y una delicia hablar con ustedes. Un mensaje final que quisieran dar ya para cerrar el episodio. Laura. Uy, pues es que da para mucho, ¿no? Es complicado como compactar todo el movimiento y todo lo que hacemos a diario. Al final, yo creo que es un estilo de vida, es algo, leí hace poco y no, qué pena que no me acuerdo quién lo escribió, pero decía, no conozco a ninguna mujer que después de hacerse feminista haya empeorado su vida, todas mejoran, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedo con esa frase, no somos perfectas, ahorita que mencionaste la sororidad, también me tocó ver por ahí en Facebook que decían, ay, si tú criticas a la otra, si tú andas con el novio de otra, entonces no te puedes decir sorora, no puedes manifestarte, no, no somos perfectas, ¿no? Yo creo que todos tenemos por ahí nuestros errores y traemos arrastrando, ahora sí que como dijeron, ¿no? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero seguimos aprendiendo, eso es lo importante, que seguimos aprendiendo y estamos abiertas a mejorar como mujeres, a mejorar como esta tribu que queremos hacer y es poco a poco, ¿no? Pero a pasos chiquitos, pero ahí vamos. Entonces, yo creo que sí, esto es como lo más importante que yo extraigo
de todo esto, ¿no? Un gustazo conocer las chuladas de mujeres. Me encantaría que Majo y Astrid nos compartieran por ahí su colectivo, porque yo, primera vez que sé que existe un colectivo que involucra personal de salud, yo creo que sí somos un tema aparte con ciertas cosas y me encantaría pues que nos compartieran para poder integrarnos. Y a lo mejor, como dice Kitsch, a lo mejor no voy a estar ahí junto de ustedes, hombro con hombro, luchando, pero desde mi trinchera, lo que yo pueda hacer para mejorar las cosas, aquí estamos. Bueno, Wendy, Ok, yo seré muy breve porque ahora soy muy mala para palabras. Creo que lo único que me queda decir es eh, que, pues esto, ¿no? Que no nos quedemos calladas, que no nos importe si nos vemos como las pleitistas, las conflictivas, porque digo, al menos de mi parte, yo sí, ajá, sí, yo siempre he sido la conflictiva de la facultad, de mi familia, de todo, ¿no? Entonces, eh, digo, no podemos cambiar al mundo, pero podemos empezar cambiando nuestro entorno. Y si eso implica ser conflictivos o conflictivos, digo, Incómoda. no vamos a dejar de hacerlo. Incomodar, exacto. feminista que no Entonces, incomoda no es feminista. ¿cómo? Feminista que no incomoda no es feminista. Exacto. Entonces, nada más eso, ¿no? Que no nos silencien, que no nos logren intimidar, ¿no? O sea, que ya no estamos para quedarnos callados. Bueno, yo comparto dos cosas. La primera es que si alguien cree que es ajeno a esto, sobre todo el mensaje va dirigido a las mujeres, ¿no? Que revise sus propias interseccionalidades, ¿no? ¿A qué me refiero? No todas pasamos, y ya lo hemos comentado a lo largo de todo este podcast, algo nos va a atravesar, ¿no? La violencia sexual, la violencia económica, nuestro nivel de relacional, ¿no? O sea, si le rascamos tantito, todas hemos pasado, a todas nos atraviesa alguna interseccionalidad, ¿no? Hay diversidad de muchos tipos, diversidades sexuales, diversidades corporales, diversidades neurológicas, funcionales, ¿no? Y todas esas de alguna manera nos llegan a atravesar. Entonces, si de verdad creemos que somos ajenos, no, rascándole tantito, todos tenemos una historia, ya sea personal o en alguien muy cercano. Todos conocemos alguna víctima de, ¿no? O sea, rascándole tantito seguro, sí tenemos relación con el feminismo, ¿no? Y la otra es, bueno, Majo es de las fundadoras con un grupo de doctoras de varios estados. Tenemos una parte muy fuerte en Chihuahua, Colima, hay una parte en Chiapas, ¿no? En la Ciudad de México, donde muchas mujeres en la pandemia nos empezamos a reunir, ¿no? Como colectiva. Ahorita ya tiene como más forma, hay un pronunciamiento oficial, ¿no? Todas somos pro aborto abiertamente, tenemos acompañantes de aborto en casi todos los estados de la República y si no, las encontramos y sabemos dónde derivarlas. Hemos tenido participación en muchos casos de violencia sexual, de acoso laboral con compañeras, donde de entrada nosotros les creemos, ¿no? Investigamos y se ha parado, ¿no? Y ahorita el objetivo de la colectiva es tener participación en la mayoría de los estados, conformarnos como una asociación civil, y eso es un plan a corto, mediano plazo, y Queridísimo. en algún momento ser observadoras de estos casos de violencia en los hospitales, en las clínicas, no solo de violencia laboral a las doctoras, a las enfermeras, a las pacientes también, ¿no? Está la parte de violencia obstétrica, ¿no? Está la parte de gordofobia. La mayoría, bueno, casi todas nuestras doctoras que están conformando esta red son antigordofobia, y ahí ya lo comentaremos si en algún momento tenemos oportunidad de qué se trata, de violencia estética, ¿no? Porque a las mujeres nos atraviesan también todas esas cosas. Entonces, parte de la colectiva es incidir cada quien desde su trinchera. Hay quienes tienen puestos sindicales. Tenemos una doctora que tiene una participación como un
o sea, como lideresa sindical, lo cual es rarísimo porque las mujeres no tenemos ese tipo de participación. La doctora Belém, ya tendrán oportunidad de conocerla, pero o sea, ella rompe paradigmas, ¿no? Tenemos doctoras, varias anestesiólogas que se encargan de sensibilizar y tratar con mucha atención hacia el dolor a las mujeres que están teniendo procesos de aborto, ¿no? Lo cual, pues ya sabemos luego cómo se manejan estas situaciones, ¿no? O sea, nos volvemos un poco indiferentes al dolor y pues si va a abortar, que se chingue y que le duela. No. Acá nuestras anestesiólogas tienen mucho cuidado con eso. Eh, y esa es la idea, ¿no? Cada quien desde su trinchera. Hay quienes tienen un consultorio pequeño, hay quienes ejercemos en otras áreas no clínicas, ¿no? Y tenemos otros puestos como en investigación o en una parte de mercadotecnia, pero cada una de nosotras está muy comprometida. El grupo está creciendo, no les puedo decir ahorita cuántas lo conformamos, y es fluctuante, porque también esta labor es desgastante y tiene que ser un poco compatible con nuestras actividades diarias, ¿no? Y una triple, cuádruple jornada laboral, pues a veces está complicada. Incluso ocupa muchos recursos emocionales, ¿no? Ir a una marcha, organizar todo lo que implica una colectiva es complicado. Tenemos pues la invitación abierta a quien quiera participar con nosotros. Se llama Colectiva Médicas Verde Violeta. Nos encuentran sobre todo activas en Instagram. Dejamos las redes aquí abajo en la descripción del... Sí, Sí, Ujú. por ¿no? favor. Bueno, ellas tienen más tiempo, tendrán alrededor de unos 4 o 5 años y bienvenidas, ¿no? El chiste es que entiendan un poquito de qué se trata esto y tengan muchas ganas, porque pues el chiste es atacar estos puntos que hemos tocado aquí. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta este momento del podcast. Ya saben, suscríbanse si quieren más contenido como este y vamos a dejar redes sociales y los enlaces de los cuales hemos estado hablando aquí abajito. Y no se olviden que ante todo, pues la sororidad no es nada más este día, es para hoy y para siempre. Todas contamos con todas y eso tiene que ser lo bonito de esta comunidad. Y ojalá siempre podamos contar con un brazo o con una mano amiga en un momento de necesidad, que ojalá nunca lo tengamos, pero si llegara a pasar, pues que sepamos que no estamos solas y que hay un grupo de mujeres que está fuerte y que nos estamos acompañando. Muchas gracias. Abrazos.